Artículo 14. El programa político de Tandil. Opinión, reportajes al estilo de Enrique Quique Lagut. Artículo 14, ciclo 24, es presentado por Celular Tandil. Servicio técnico y ventas. Cambio de pantalla, cambio de batería, sistema de carga, venta de accesorios, reparaciones en el día, presupuestos sin cargo. Personalizada atención. Celular Tandil, Alem 715. La Mila, Rodríguez 992. Elaboración propia de milanesas y hamburguesas, pollo, carne y cerdo. Ventas por mayor y menor. Reparto a domicilio. La Mila, Rodríguez 992. Pedidos al 2494 67 48 44. Sé muy bien que no es fácil gobernar todo un pueblo sin tener problemas. Repartir las riquezas llevándole a todos el pan a sus mesas. Y vamos a esperar que usted pueda lograr, sin hacer excepciones, que a la cárcel irán los que deben pagar todas sus corrupciones. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Muy pero muy buenas tardes. Iniciamos aquí en este ciclo 24, la segunda emisión del ciclo 24 de Artículo 14, desde el año 2001, el programa político en la ciudad de Tandil. Ustedes están ya viendo nuestro invitado, pero antes, debido a la entrevista que realizábamos cuando iniciamos el martes 19, al doctor Juan Salceda, concejal de la ciudad de Tandil, pero también hablamos sobre, obviamente, lo que tenía que ver con salud en la ciudad. Y se tocó el tema del IOMA. Y me han pedido un derecho a réplica. Ha tenido una fuerte discusiones entre ida y vuelta, y a veces hay que entender situaciones. La señora Ana María, tengo todos sus datos, afiliada a IOMA, y voy a leer textual lo que me pidió que lea, textual. Necesidad urgente de los afiliados IOMA para conseguir insumos para diabéticos, que están provocando gran deterioro en la salud de los que padecen esta enfermedad por ausencia de insumos. La vida puede acortarse lamentablemente sin insulina. Sí, claro, ¿cómo no voy a entender? No pertenezco a IOMA, pero sí tengo diabetes, así que entiendo perfectamente la historia. Ustedes lo están viendo, un tema bastante grosso, digamos, pesadito. Vamos a charlar con el doctor Luis Vicat, que es un especialista, un amigo, ¿no? Pero es experto en seguridad, entre otras cosas, abogado, miembro de la policía de la provincia de Buenos Aires, ahora retirado ya hace un tiempo, cargos altos de la policía. Y vamos a charlar sobre el narcoterrorismo, desde aquel patrón llamado Pablo Escobar al hoy, y fundamentalmente en Argentina. Luis, como siempre, la verdad, un gustazo tenerte nuevamente en Artículo 14. Gracias. No, el agradecido soy yo, Enrique, y sobre todo teniendo en cuenta que recién inicia el ciclo, así que agradezco el convite. Decime, vos también estás en IOMA, ¿no? Sí, yo estoy en IOMA, pero soy una suerte de náufrago. Claro. A ver, comentame, ¿por qué? Yo vivo, como bien sabés, Sí. ya casi 10 años que vivo en Tandil. Claro. Y vivo en la ciudad de Buenos Aires. Sí, que bueno, estás grabando Estoy tu programa colegiado, también. grabo mi programa, tiene que ser presencial, tengo una serie de ocupaciones profesionales, asesoro a empresas que están radicadas allá en temas que no se pueden hacer vía internet, negociaciones de secuestros, etcétera, etcétera. Esas cuestiones no son para hacerlas por internet ni por Zoom. No, claro. Esto me obliga a estar un tiempo en Buenos Aires y un tiempo acá. Hasta hace un año y pico atrás, la atención del IOMA en Tandil
era para mí excelente. Estamos hablando fin del 22, del año 2021, 21, principios del y 22. después el 23. Y luego algo cambió, no sé qué, y de pronto un afiliado pierde su capacidad de tránsito constitucional. Es decir, nosotros jurisdicción a otra y no figuro en la cápita local, no tengo derecho a la atención por la cual pago, no llega a los 100.000 pesos mensuales que se me descuentan prolijamente de mi retiro, o sea, es compulsivo. Por supuesto, siempre lo he hecho de buena gana. Es el porcentual si no puede pagar otro servicio alternativo, ¿no? Bueno, es todo un tema y a raíz de la nota del pasado martes, otra vez, y han pedido también algún derecho a réplica que ya vamos a invitar, obviamente, en los estudios, porque siempre tengo 4 o 5 programas ya predispuestos y fijados, ¿viste? Así que lo vamos a hacer. Bueno, vamos a nuestro tema. Cuando yo lo titulé El narcoterrorismo, el maestro, el profesor, no sé cómo llamar, no quiero decirle el padre del narcoterrorismo, ¿fue Pablo Escobar? En Centroamérica sí. En Centroamérica Escobar, de alguna manera, Pablo Escobar Gaviria, el patrón, el primer zar de la droga de Colombia en su momento, estamos hablando de los 80, 90, comienza todo un fenómeno de crecimiento, luego de tener una querella con un socio suyo en el cártel de Medellín, comienza su expansión. Esta expansión lo lleva a la colisión con el Estado. Y Escobar Gaviria inaugura localmente a nivel centroamericano el sicariato. Los devotos, los primeros sicarios eran colombianos, eran muchachos muy jóvenes, devotos de una virgen que se suponía protectora de los sicarios, la famosa Virgen de los Sicarios, la Virgen de la Sabaneta, que tiene una iglesia muy bonita allí en Colombia, a la cual se encomiendan los sicarios para no morir en su trabajo delictivo. Y más aún, cuando Escobar Gaviria toma una dimensión que comienza a preocupar a terceros países, como Estados Unidos, por ejemplo, la DEA y demás, y entra en colisión frontal con el Estado colombiano, comienza esto que denominamos hoy genéricamente narcoterrorismo. ¿Por qué? Porque las acciones como derribar un avión con una bomba, como hizo él, un avión de Avianca en su momento, con 119 personas a bordo, creyendo que viajaba el presidente de Colombia. Sí, el que iba a ser, creo, ¿no? Gaviria. Gaviria, exactamente. Qué contrasentido, ¿no? Eran dos Gaviria que no tenían absolutamente nada que ver, aclaremos. Le adelantan, muy enfrentados. Muy enfrentados. Le adelantan 2 horas el vuelo al presidente Gaviria. Quienes habían colocado el explosivo ya lo habían colocado y no podían descolocarlo. Y a su vez lo hacen detonar y muere toda la gente que iba. Este fue el primer acto terrorista que inaugura justamente lo que es el narcoterrorismo centroamericano. Porque hay narcoterrorismo oriental, de Medio Oriente, en fin, hay una serie de cuestiones. Pero, ¿por qué terrorismo? Porque es un acto delictivo, deliberado, destinado a provocar un resultado ya no estratégico y ya no táctico, sino el resultado es sembrar el temor. El terror. Sembrar el terror. Claro, que luego es complementado con otros hechos, porque Escobar no se queda ahí. Después va se crean los extraditables, que eran justamente un grupo que propiciaba la extradición de capos narcos a Estados Unidos. Escobar Gaviria pone precio a la cabeza de las fuerzas policiales, o sea, por cada oficial policial o cada agente en ese momento, cada soldado policial de Colombia que se matara, tenían un determinado precio. Se produce una explosión de homicidios, se produce otro hecho de gran connotación, la muerte de un candidato a presidente. Galán, Exactamente. sí. Galán. Lara Galán, ¿no? Exactamente, que es ametrallado. Sí, creo que sí. Galán era el apellido. Galán era... Hay una... No, Lara me parece que era el ministro de Justicia que también fue ametrallado. Sí.
Y luego se suceden una serie de hechos como gravísimos, como la toma por asalto del Palacio de Justicia en Bogotá, y el incendio posterior, con lo cual hubo que reconstruir miles y miles de causas que quedaron, digamos, en agua de borrajas, ¿no? Esto lo solía contar Popeye, el jefe de sicarios de Escobar Gaviria. Y Escobar Gaviria inaugura el narcoterrorismo en Centroamérica, y luego hay otros países que lo van copiando. Se fue adaptando para toda América. Se fue ¿no? adaptando para toda América. Bueno, Sudamérica también. Sudamérica, Centroamérica, México. Bueno, tenía relaciones, creo que ahí comienza también la situación de los coches bomba, con relaciones con la ETA, creo que era. Sí, él digamos, importó tecnología e importó el expertise de ciertos terroristas muy bien pagos, que vinieron inclusive físicamente. En aquella época no era tanto el trasiego de internet, sino más físicamente. Él era bastante reacio a las comunicaciones por celular y demás, porque existía un organismo que se llamó bloque de búsqueda. Este bloque de búsqueda, justamente conformado por Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad, un poco como lo que tenemos hoy en Rosario, más o menos. Ahora vamos a hablar, porque dijiste más o menos. Más o menos. Pero ese bloque de búsqueda realmente dedicaba todo su esfuerzo a ubicar a Escobar, acercarlo. En algún momento Escobar se siente de alguna manera perdido y se entrega, pero con ciertas condiciones. Hace construir una cárcel a su medida en Envigado, la cárcel de Envigado, cuyos guardias eran sicarios de él, la guardia de él, la que lo custodiaba, y ahí se desarrollaban una serie de fiestas y demás. O Y sea, hay un detalle. estaba teóricamente preso, pero manejaba todo. Qué curioso, ¿no? Me suena conocido Sí, no, esto, por eso ¿no? pregunto. Siendo preso, manejaba desde la cárcel absolutamente todo. Y cuando realmente se lo iba a trasladar, un guardia, corrupto, digamos, le da el aviso, y él ya tenía una geografía de escape y escapa por minutos a gente del bloque de búsqueda que iban a tomar la cárcel de Envigado. Y la tomaron, pero él ya no estaba. Ahora, esto es parte de una historia de América que ha pasado ya, porque Escobar lo matan en el 92, 93, ¿no? Que ha pasado ya muchos años, y hoy en este país parecería ser como que se está mencionando el narcoterrorismo, se está actuando como un bloque, más o menos como dijiste vos, bloque de búsqueda, etcétera, etcétera. Ahora, estamos haciendo las cosas, y sobre todo lo que es en Santa Fe, Rosario, ¿no? ¿Se están realizando las cosas desde el punto de vista táctico realmente como para ir a un fuerte combate con el narcoterrorismo? A ver, desde el punto de vista táctico dijiste, porque Sí, hay dos cuestiones. sí. Está el plano estratégico, Sí. que es el diseño de las políticas de actuación, que es de alguna manera lo que maneja el comité de crisis que se ha creado, Interfuerzas, y que maneja lo que es inteligencia criminal preventiva. Alguna vez hemos charlado de la importancia, pero lo hemos charlado años atrás. Muchos años. Ahora se menciona, está de moda, como el fútbol 5 en su momento. Sí, se claro. puso de moda la inteligencia criminal, cuando nosotros lo hemos charlado hace 5 o 6 años, si mal no recuerdo, en un programa tuyo, en alguna otra emisora. Se está utilizando la inteligencia criminal, se está procesando esta masa de información, se está depurando ciertas fuerzas que están capilarizadas por el narcotráfico, como le pasaba a cierto sector de la policía colombiana, le puede pasar a un cierto sector de la policía de Santa Fe. Inclusive la relación de gendarmería con la policía de Santa Fe es casi mala y nula, porque según publican algunos periodistas, los gendarmes se dan cuenta que los allanamientos eran cantados, o sea, eran anunciados previamente, y entonces nunca llegaban a ningún resultado. Y en algunos otros casos, brillantes procedimientos en contra de vamos a llamarlo cártel, son protocárteles, pero son al estilo de los cárteles, las bandas delictivas del narcotráfico rosarino,
eran combatidas con mucho éxito por la fuerza policial, pero que a su vez estaba a sueldo del otro cártel rival. Esto pasó en México también. Ha habido casos de funcionarios que ingresaron a la carrera policial en el escalón más bajo y llegaron al escalón más alto respondiendo siempre al narcotráfico y siendo brillantes funcionarios en un determinado sector y al mismo tiempo sesgadamente protegiendo a otro. Pasó en Cuba. Nadie puede decir que Cuba tenga la misma raigambre política que Colombia, por ejemplo. No, claro. Todo lo contrario. Pero en la Cuba de Castro hubo un general, el zar antidrogas de Cuba, un general del ejército cubano, condecorado, héroe nacional, etc., fue fusilado cuando se descubrieron sus contactos con un cártel de Miami para el trasiego de drogas. Así que la posibilidad de reinsertarse en los distintos estamentos del Estado son para el narcotráfico bastante posibles por ahora. Entonces hay que volver hacia atrás y empezar a analizar todo esto y separar la paja del trigo, cosa que se está tratando de hacer. Ahora vos me decías, la pregunta, no me quiero ir de la pregunta originaria. Yo creo que se está organizando... Lo táctico. Se está organizando sin cometer los errores del pasado. ¿Cuáles eran los errores del pasado? Dejar el tacticaje en eso, en la pinza, en el retén, en el control del auto, en el despliegue de gendarmes que no sabían ni qué hacían, ni por qué, ni dónde estaban. No sabían ni siquiera las calles. Lo trasladaban de Calamuchita, del escuadrón Calamuchita, a Rosario. No tenían ni idea. Entonces, digamos, cinematográficamente era muy lindo ver tanquetas chinas desfilando, qué sé yo, por las calles, tipo justamente combate al terrorismo urbano, pero en la práctica esto se fue diluyendo. ¿Y cómo estalla? ¿Por qué estalla? Bueno, porque la violencia sigue en aumento hasta que se decide recortarles algunos privilegios, que es una de las líneas de ataque al narcotráfico estratégicas, cortarle los privilegios a los detenidos de alto riesgo, o sea, los detenidos que son narcos o tienen una vinculación importante con sectores del narco de afuera. Y ahí se comete lo que a mi modesto entender es un error estratégico, que se publican fotos de una requisa al estilo Bukele de Salvador. Bukele, recordémosle a la audiencia, ha tenido un éxito abrumador en el combate al delito, sobre todo al terrorismo urbano de las maras, con una política muy ejecutiva, con la anuencia de la Asamblea Nacional, que es el poder legislativo de El Salvador. Sí. Acaba de ser reelecto, inclusive. Claro, diputados y senadores, lo que serían aquí de la Nación, es la Asamblea Nacional. Es la Asamblea Nacional, que además ha sido reelegido con más del 90 y pico % de los votos, una cosa insólita. El homicidio se ha reducido en una forma muy importante. No es que hayan... El otro día un alto funcionario de El Salvador se equivocó, dijo, no ha habido en un año un solo homicidio. No, ha habido homicidios. Lo que pasa es que se ha reducido en gran manera y la gente recuperó la sensación subjetiva de seguridad. Es decir, se sienten seguras en los barrios. Ahora, dentro de esto se crea el CECOT, el centro, una prisión al estilo de la prisión de alta seguridad de Estados Unidos, la más importante, y se colocan allí mezclados, para que no puedan reagruparse bien, las distintas maras que son detenidas. Que eran antagónicas, en la calle eran antagónicas. Absolutamente. Claro. Entonces, en vez de hacer, como se hace en otros lados, desafortunadamente, el pabellón 5 es de fulano, el pabellón 6 es de mengano, no, se los mezcla como las cartas. Entonces se les impide cualquier tipo de reorganización. Y con un sistema muy severo, de requisas inclusive, del cual se copia y se fotografía y se publica estas requisas. No era el momento, creo que no era el momento. Eso se puede hacer cuando se va ganando, no cuando se está empezando. Entonces, si yo comienzo un partido de fútbol y a los 5 minutos doy la marcha triunfal alrededor de la cancha, probablemente ligue algún botellazo, alguna cosa de la tribuna enfurecida, contraria, por supuesto. Entonces me parece que los botellazos acá fueron muertes inútiles de gente que murió en represalia de actos terroristas. Y
los actos terroristas también tienen una característica. Pueden ser muy cruentos con una logística muy sofisticada, atentado a las Torres Gemelas, etc. O pueden ser actos muy, muy pequeños, como la muerte de un playero, con un gran estrépito social. Entonces, Argentina figura en el listado en muchas embajadas de países que no se recomienda visitar. Y eso incide en la gente que vende souvenirs de Tandil acá en el centro. Todo. Pasajes aéreos, hoteles, restaurantes. Es lo que se llama todo el turismo, claro. Todo el turismo, la industria de sin chimeneas, pero además es lo que se llama el costo oculto de la inseguridad, porque además no hay taxis, porque además entonces se estamos figurando en muchos países digamos, se les recomienda, dice, "Mira, van a un país complicado que están en nuestra lista, tengan cuidado", y le dan inclusive en algunos casos una gacetilla de qué no hacer, qué no visitar, etcétera, etcétera. O los lugares, las zonas peligrosas, etcétera, etcétera. Le dan una especie de indicación. Ahora, esto nos coloca en una situación poco grata y que hace que mucha gente desista y la industria sin chimenea de toda esta gente que trabaja de esto, que es, como vos decís, restaurantes, hostel, cabañas, hoteles, lo que se te ocurra, alquiler de caballos, alquiler de burritos para fotografía. Entonces podríamos hacer un listado de mil. No, pero es todo el mundo del turismo. Todo el mundo del turismo. Cuando he escuchado, y lo he escuchado me parece que al mismísimo gobernador de Santa Fe, que plantea cómo es posible que eran enemigos acérrimos hasta hace poquito, las bandas de narcos, Sí. y ahora están todos juntos como luchando contra algo, contra la sociedad, contra el bloque no es el bloque comité de crisis. El comité de crisis. ¿Por qué ocurre eso, esa transformación en las distintas bandas del narcotráfico para decir, bueno, ahora somos una? Lo han mencionado y en la denuncia también, que han hecho ellos. Sí, no, en las narcomantas que han aparecido, los narcomensajes y demás. Digamos que ellos tienen, el narco vernáculo tiene toda una estética parecida al estilo de lo que es el narco mexicano, es decir, inclusive ha habido videos de mutilaciones, etcétera, etcétera. Se van pareciendo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué se ponen de acuerdo los antagónicos? Porque no los une el temor, sino el espanto. Es decir, en este caso han depuesto quizá ciertas rivalidades, ciertas cuestiones de territorialidad, de georreferenciar cierto tipo de delitos, el barrio norte, el barrio sur y el barrio oeste, y dicen todos contra el gobierno. Y entonces es una pulseada, y una pulseada asimétrica, muy difícil de combatir por esto que son actos terroristas. Eligen blancos aleatorios, un playero, un remisero, un colectivero, una persona que está en un colegio, en un hospital, claro. Todo lugar de concentración. Entonces, ¿qué instalan? El temor. Y ese temor hace que la maquinaria también se frene. O que de pronto cierto tipo de empresas decidan levantar e irse. Y bueno, el gran desafío que hay es romper este tipo de alianzas, ir muy fuertemente contra los nodos proto y predelictuales que se conocen a través de la inteligencia criminal preventiva, usar tácticamente las fuerzas que han venido, inclusive las fuerzas armadas, que han venido en auxilio logístico, como corresponde por ley, ellos no pueden actuar, pero tanto la Armada como el Ejército y demás han provisto elementos y otro tipo de facilidades que sin violar la ley de defensa les permite hasta ahí. Hay algunos proyectos de cambiar la ley, hay algunas cuestiones de ordenanzas que se están evaluando para darle una mayor participación, pero digamos que en general el entusiasmo de las Fuerzas Armadas por este tema no es demasiado grande. ¿Por qué? Porque alguna vez algún general dijo, ustedes se van y yo quedo procesado el día de mañana. Entonces, cuidado con esto, ¿no? Ahora, da toda la sensación que están
observando y con mucho beneplácito, hablo de las autoridades nacionales, sobre todo en seguridad, lo que hizo el presidente Bukele. Sí, Bukele mismo se encargó de decir, no es lo mismo Argentina que Bueno, Salvador. claro, no es lo mismo Argentina. Ahora, ¿Bukele comenzó así o Bukele primero fue desarrollando un plan que uno puede decir, no, ¿por qué llevó a la Fuerza Armada esto? ¿No habría que haber creado un grupo como el Bloque de Búsqueda de Colombia para comenzar después a trabajar? No, ¿por qué? Porque la situación, como bien dijo el presidente Bukele, es distinta, digamos desde lo táctico. Bukele se encuentra con 70, 80 mil pandilleros. Algunos dicen 90.000 pandilleros. En El Salvador. En El Salvador, Claro. país chiquito. Entonces, la relación era como si nosotros nos encontramos con 10 millones de narcotraficantes armados que andan por la calle tiroteando gente. Es decir, el abordaje tenía que ser muy severo, en otros términos, muy ejecutivo, muy expeditivo, llevar el terreno a reconocer que esto eran actos de terrorismo urbano, como ellos lo hicieron, y acá se está haciendo también, por lo menos un sector lo denomina así. Hay otros sectores que no aceptan el término, lo rechazan, en fin. Pero de todas maneras lo concreto es que la realidad de ab initio era esa. Lo que no hizo Bukele era lo que venían haciendo los gobernantes anteriores. Y si suena parecido acá es pura casualidad. Pero no pactaba con el sector del narcotráfico para que le dieran cierta tranquilidad a cambio de. No pactó y esto generó este enfrentamiento. Alguien dice que apoyado por Estados Unidos, otros dicen que no, porque se demuestra como un líder con demasiado carisma y esto también puede molestar Claro. a propios y Sí, extraños. sí, lógico. Pero lo concreto que acá lo que se está haciendo es el desembarco de las fuerzas federales, el auxilio, e inclusive también una propuesta de auxilio de la provincia de Buenos Aires a la provincia de Santa Fe. Sí, envió Móviles, por ejemplo. Y a Bernie me parece que colaboró también, ¿no? El ex ministro de Seguridad. Sí, sí, sí. De todas maneras, no se entiende mucho, porque lo ideal sería que esos 100 y pico de patrulleros se destinaran de pronto a nuestra realidad delictiva del primer, segundo y tercer cordón, o a las zonas álgidas de las distintas ciudades intermedias, de pronto como esta. Entonces, trabajar fuertemente sobre eso, que no haya un patrullero por comisaría de noche, sino que haya 10. Pero la decisión fue política y está dada así. ¿Se puede ver con anticipación el crecimiento o el decrecimiento, cualquiera de las dos cosas, de lo que puede ser primero el mercomenudeo, que le llaman, creo que es así, el narcomenudeo, o después un crecimiento en cualquier ciudad, porque creo que esto ya no está exento a nadie, ¿eh? No, el gran problema que hay y el gran temor que hay es que se produzca la réplica, es decir, este fenómeno de imitación, digamos, así como las bandas de Rosario imitan a otras bandas o a otros cárteles, o tienen relación con otros cárteles pero terminan imitándolos, en este caso también. La réplica Mendoza tuvo reflejos muy rápidos e inmediatamente generó toda una política antinarco muy fuerte, con centenares de allanamientos o decenas de allanamientos y centenares de detenidos. Es decir, movió un poco el tablero. Hay otras provincias que vienen, digamos, viendo que si se despluma la gallina, que tiemble el gallinero. Entonces también andan diagramando este tipo de cuestiones. Y bueno, y hay otras provincias que lamentablemente no lo han hecho y tendrán sus motivos. El tema de Rosario, ¿es por historia? Porque siempre se habló de la Chicago argentina. Rosario fue... sí, lamentablemente, porque tiene un montón, lo conozco, tiene un montón de cosas muy lindas. Rosario lamentablemente quedó ahora en el medio de una situación muy compleja y todos los habitantes comunes, normales de Rosario. ¿Es por eso? ¿Por qué se afinca un determinado grupo, que después son 2, 3, 4, 5, en una determinada ciudad, haciendo lo que se está haciendo en Rosario, ¿no? Sí. Rosario tiene justamente lo que vos manifestabas, unas características extraordinarias, la ciudad pujante, comercial, brillante, con intereses culturales, recordemos el Cairo, Fontana Rosa, etcétera, etcétera, y podríamos seguir hablando media hora. Olmedo,
próceres a nuestro estilo contemporáneo, pero también es una vía de entrada, de llegada de la droga del norte y salida hacia el exterior. Claro, tiene puerto. Tiene 37 puertos, Sí, tienen de los puerto. cuales hay uno oficial, Sí, no, sí. pero hay 36 puertos privados. Y además, en la hidrovía no se puede controlar buques de bandera extranjera. Así que tenemos un problema. Hay buques de la bandera extranjera que vienen cargados y luego dicen que se van con lastre, porque necesitan tener un peso determinado para no volcar. No, claro. Bueno, ¿será agua lo que lleva? O sea, eso no se puede, ¿no puede controlarlo el Estado argentino? Hasta ahora no se controlaba debidamente y a partir de ahora se están generando los recursos y los mecanismos para poder controlar justamente exhaustivamente por lo menos los puertos. O sea, ¿no es un convenio internacional que te impide o sí lo hay? Ah. No. Hay legislación que impide la requisa de buques de bandera extranjera. Pero de todas maneras, el contrabando por la hidrovía, el control de la hidrovía, se hace también en jangadas. Ha habido muchos casos de jangadas que, digamos, barcazas cargadas de madera, de otro tipo de materiales, que llevan droga y son prácticamente imposibles de detectar. La cantidad de contenedores diarios que ingresan al puerto de Rosario también. O sea, es un lugar estratégico. Sí, porque además eso sale la mayoría vía Europa. Muy poca cantidad va hacia Estados Unidos. En realidad lo que va a Estados Unidos en realidad sale de Centroamérica hacia arriba. Claro. Nosotros al revés, nosotros bajamos, vamos vía en algunos casos Brasil, Comando Vermelho, el primer comando de Capital. En otros casos vamos directamente a Europa, vía Dakar, y se llega allá y allá se distribuye. Luis, ¿se le puede pedir, como hizo Colombia con Escobar, intervención, ayuda, asesoramiento a la DEA? Se puede. De hecho, creo que se le ha pedido. ¿Argentina pidió? Tengo entendido que sí, tengo entendido que se han retomado. Hablo sobre el tema Rosario, fundamentalmente, ¿no? Sí, el tema puntual de Rosario, no sé si, yo creo que la DEA lo sigue con atención. No en vano el jefe de la CIA bajó desde Brasil ahora a tomarse un cafecito acá, no es porque sí, ¿no? Y hacer ostensivo su rostro, inclusive, y demás, una cosa insólita. Sí, no pasó desapercibido, digamos. No pasó desapercibido, no. Fue ampliamente cubierto. Sí se puede, en algunos países la DEA ha sido muy cuestionada, en otros países ha habido errores tácticos muy importantes, como en Colombia, por ejemplo, donde existían, con Escobar Gaviria, el cártel de Medellín, el cártel de Antioquía. Había 4 grandes cárteles. El de Cali también, ¿no? El cártel de Cali. ¿Qué pasa? Estos 4 grandes cárteles fueron destruidos, con un apoyo importante de la DEA. ¿En qué terminó esto? En 400 mini cárteles. Y en las BACRIM, las bandas criminales, que juegan para un lado o para el otro. Es decir, como los Z o como los grupos paramilitares en México. De pronto que comienzan siendo un grupo paramilitar de sicarios y terminan siendo un cártel, como pasó con los Zetas, que hoy están prácticamente inactivados, pero hay otras bandas y subbandas que inclusive reportan, como acá. Acá hay grupos que reportan a los grandes cárteles de los Monos, de Alvarado, son 3 grandes narcotraficantes reconocidos, y los demás vienen para abajo, ¿no? Y el tema es atacar lo económico, dificultar el trasiego económico y dificultar la comunicación con los pares o con inferiores, para desarticular la cadena de mandos, digamos, que no llegue a los estamentos de acción táctica, a los sicarios, las órdenes de los narcos. ¿Se entiende? Si logramos esto, si aislamos a los narcotraficantes y si de alguna manera hay reformas que establezcan penas equiparables al narcoterrorismo, que de pronto por pertenecer a la banda se tenga la misma pena que el jefe y demás, tenemos un panorama interesante, por lo menos, ¿no? Por supuesto, un gran trabajo de inteligencia hacia adentro también, Interportas,
como un gigantesco acto de contrición en donde la mala gente que esté en las instituciones sea separada, por supuesto. Estás siendo con un panorama alentador, digamos, a las situaciones que se han tomado. Ahora, la parte económica de cada uno de nosotros, de los jóvenes, el estado económico que hay hoy en día en la juventud, en los chicos, ¿no es un lindo caldo de cultivo para...? Sí. Ah, Sí. es un caldo de cultivo. Es O sea, un caldo de cultivo. lo primero que tendría que hacerse es mejorar la situación económica de las familias. Lo primero que tendría que hacerse es decir, todas las revoluciones han comenzado por el estómago, incluyendo la revolución zarista, ¿no? La revolución del comunismo. El comunismo empieza por un tema de granos, por una hambruna. Entonces, la Revolución Francesa, cuando María Antonieta pregunta por qué estaban en los Elíseos la turba enardecida, le dicen, porque no tienen pan para comer. Y ella dice, ¿por qué no comen torta? Entonces, evidentemente había una falta de comunicación, de comprensión de los fenómenos sociales que llevó a que triunfara la Bastilla, la Revolución Francesa, el terror con mayúsculas en Francia y demás, la guillotina. Pero bueno, lo concreto es que teniendo una sociedad que esté más o menos coherentemente armada, uno le quita incentivos y a su vez le da incentivos a las franjas minoritarias en riesgo. Esto lo hizo Lula. Lula en su momento, además de desfabilizar, le dio, en el proceso de desfabilización de su primer mandato, que fue interesante, le dio metas a la minoridad. A los chicos les dio fuchibol, camisetas, pelotas, becas, etcétera, a los que se portaban bien. A las chicas, escolado samba y otra serie de cosas más, estudios de teatro, carreras gratis y demás, a todo el que demostrara buena conducta. Instaló lo que se llamó la policía pacificadora, una policía contenedora, amigable, vecinal, en los morros, donde estaban las favelas. Y tuvo un éxito interesante, de 9 meses y pico, hasta que por razones logísticas fracasó y volvió al narco. Giorgio, alcancé a leer, dice, se está hablando de Rosario, estamos hablando de Rosario, pero me menciona Aguas Blancas. ¿Qué es Aguas Blancas? La verdad, una no sé lo que es. localidad, una localidad geográfica, sí. La que yo conozca es una localidad geográfica, pero no sé por qué se la menciona como importante. Quizá haya habido un decomiso interesante. Tiene nombre de operación antidroga, ¿no? Como Pescado Blanco, sí, bueno, sí. La Operación Calamar, pero no. Para mí, Aguas Blancas es una localidad. Pero no está muy reflejada del narcoterrorismo. No se la menciona, nunca, no se la menciona. Esto es como mencionar el Amambay. Claro. ¿Qué es Amambay? El cártel de Amambay en Paraguay es importante, es el cártel de la marihuana, pero acá, no, salvo tirar fardos desde avioneta, no tiene demasiada importancia. Sí, el Comando Vermelho, el primer comando de la capital, que sí ya desembarcaron por la hidrovía y ya van tomando el contacto de pequeñas localidades que van cooptando y entonces tienen allí sus pequeños puertos y tienen... A ver, el narcotráfico tiene una etapa prehistórica, una etapa contemporánea que es la nuestra y una etapa de futuro. La etapa de futuro es complicada porque la etapa de futuro es terriblemente peor que la etapa actual. Ya no es cocaína, ni es heroína como era en la prehistórica. Tiraban los chicos bien, tiraban manteca al techo y consumían heroína. No. Luego vino la cocaína con bazuco, crack, ice, lo que fuere. Pero hoy tenemos la droga de síntesis, el fentanilo. Claro. Con 100.000 zombies solamente en ciudades de Estados Unidos, que parecen películas de Walking Dead. Es lo más grave que se ha elaborado en droga, ¿no? El fentanilo. Sí. Dice el doctor Calina, a quien tengo el gusto de tratar y de conocer, una vez me dijo, dice, el componente de la droga, con que se le cambie un solo componente, ya es otra droga. Entonces ya no figura en el nomenclador de las drogas prohibidas. Claro, Esta es la pillería. Pero además la droga sintética se fabrica en una kitchen. No necesita cultivos, no necesita territorio, no necesita nada. Y el efecto es 100 veces peor que la droga natural. Por eso la droga natural
es como el petróleo, se va a seguir usando un tiempo, pero cada vez va a haber más autos con enchufe y acá va a haber cada vez más gente que de alguna manera se vuelque por la ganancia que da la droga sintética a la droga sintética. Y la droga sintética tuvo un camino inverso, porque vino de Holanda, vino de Europa, la primera droga sintética hace años, el LSD, etcétera. Y luego hoy ya tiene producción propia. Nosotros somos un país muy importante en precursores químicos para el tratamiento de la pasta base. Entonces, no somos un país productor, pero somos un país de manufactura, ya no de tránsito. Además de ser de tránsito, por supuesto. Luis, te saco un poco de este tema porque te tengo que preguntar, bueno, yo siempre digo autopreservación urbana, te vamos a pasar el chivo de esto. Luis Vicat, sobrevivir en la ciudad. A ver si lo voy a mostrar. Este es el libro de Luis, que lo tengo desde hace mucho tiempo, Luis. Sí. Mira, vos gentilmente me lo diste en 2015. 2015, y tiene unos años más. Lo que pasa es que... Ahora, es como Tato Bores. Si lo hubieras escrito y me lo venís a presentar hoy, digo, lo leí, así que sé que... Hay varios que lo recitan, más que leerlo, ¿no? Bueno. Es decir, me da un gran gusto ver frases mías ¿Tu frase? en manos de en la boca de algún funcionario también. La idea es hacer una segunda edición actualizada y comentada con algunas... Pero hay muchas cosas nuevas. que son del hoy, ¿eh? Sí. Del hoy. Sí. Y algunas están pasando en la ciudad de Tandil. Y en toda ciudad intermedia el delito, digamos, se ha potenciado en general, ¿no? Esto es a nivel nacional. Pero esto es parte de la sinergia del espectro delictivo. El delito donde tiene una lógica capitalista de noción de oportunidad, demanda, entonces se instala donde hay demanda. Y después la demanda crece, y si crece la droga, crece la violencia. Y es cierto que la violencia está creciendo en todo tipo de lugares, con figuras que antes eran impensables. Yo tengo grandes amigos que me decían que dormían con la puerta abierta y yo les sugería que no. Claro. Ya no se puede dormir con la puerta abierta. Ese es, digamos, el corolario. Bueno, ese es un Tandil que yo tuve el gusto de conocer, ¿eh? Tandil hace muchos años, ¿no? Obviamente de esto, nadie... En todo el día en las puertas nadie ponía llave, venía los autos, ni a la puerta, dejabas la bicicleta en cualquier lado. Los chicos salían a jugar, Sí. después de tomar la leche a la tarde, salían a jugar hasta la nochecita en que una de las madres gritaba el nombre de uno y estaban en las 2 cuadras siguientes. Bueno, te aclaro que lo hacía, ¿eh? Y me pasaba eso, exactamente eso, con todo lo del barrio y todo, y eso que vivía en un barrio muy complicado para los chicos, Ajá. porque estaba la empresa El Rápido, los galpones, pero bueno, era otra cosa, otro mundo, no sé si mejor o peor, otro mundo, esto ya es otra situación. Bueno, con Por esto, eso- perdóname que te No, corte, claro. pero y termino esta idea con esto. Es como la inteligencia artificial, que hoy todavía nosotros no sabemos. Sí, Elon Musk y algunos otros saben de qué se trata, pero cuidado, sí, me hace acordar Yo Robot, Sí. la famosa novela o película también creo con Bill Willis. Bueno, la inteligencia artificial no sabemos hasta dónde llega. La sinergia del cambio, de la mutación del delito, la mutación en violencia y demás, tampoco sabemos dónde va a ir. Mientras el narco siga proveyendo estos elementos que nos hacen tanto daño a la salud, vamos a seguir teniendo un delito en aumento. No, te iba a preguntar, mencionaste al principio el tema de vivir en Tandil hace años ya. Y bueno, esas idas y vueltas a Buenos Aires, obviamente tenés tus cosas en Buenos Aires, entre ellos el programa de televisión. ¿Cómo ves Tandil? ¿Hubo un cambio a partir de la nueva asunción del doctor Lung y se provocó un cambio en la Secretaría de Seguridad, la correspondiente, de Protección Ciudadana se llama acá? Sí, hubo un cambio. Hubo un cambio. Yo sé que en algún momento hemos charlado de esto, fuiste crítico con la persona que en esos momentos estaba a cargo de esta secretaría. En el hoy es una persona que hace poco que ha comenzado, obviamente. Pero ¿cómo estás viendo, si es que vos ves algo nuevo o ves lo mismo de siempre? Lo que veo, veo dos cosas. Primero,
veo que hay que darle a la funcionaria entrante, creo que es una mujer, Sí. A quien no tengo el gusto de conocer, por eso no puedo abrir juicio, pero de todas maneras está dentro de los primeros 100 días, ¿no? Es decir, hay que darle tiempo a que se organice, pero por otro lado sí, lo que me llega de los grupos de WhatsApp y demás es que se están produciendo mayor cantidad de hechos, por ahora sin grandes connotaciones violentas, el descuidismo, el raterismo, vandalismo, ese tipo de cuestiones. Hurto en propiedades, ¿no? Por eso, robos, Sí, sí, propiedades, robo inclusive robos de perros, robos de caballos, pero sobre todo en algunas zonas localizadas que están en pleno desarrollo, estos grupos de WhatsApp, a los cuales también uno tiene a veces la pertenencia, se va enterando de que, por ejemplo, 3 delitos por noche, 4, es una cosa que antes no había tanto, ¿no? Digamos que parecería que en los últimos 5 años no es ajena al fenómeno Claro que no. nacional, No, digamos. claro que no. No sé cómo estará el sistema de cámaras en Tandil, porque siempre fue un tema a tratar, porque cada vez que algo se necesitaba, o que estaban mirando mal, o que no andaba. Bueno, sí, en una época era no sé ahora. el bonete amarillo, ¿no? ¿Quién lo tenía? ¿Quién lo tenía? Y si la culpa siempre era del otro. Yo me acuerdo de ese discurso exculpatorio que a veces se usaba y que no era muy feliz, porque no conformaba ni a tirios ni a troyanos, ¿no? Ni a las víctimas ni a los que estaban escuchando. Me parece que ahora hay una tarea bastante intensa, inclusive desde el Estado hacia las organizaciones barriales y demás, tratando inclusive de unificarlas en el foro de seguridad vecinal, municipal, lo cual no está mal. Se puede pertenecer al foro en tanto y en cuanto el foro, digamos, no me condicione. El único detalle con los foros a veces, yo he sido asesor de un foro durante varios años, hace años atrás, cuando se crearon los foros, principios de los 90, y el tema era que era también a veces una manera de contener cierto tipo de díscolos que se organizaban, y entonces se les ponía un foro encima y otro foro, había foros departamentales que después se sacaron y demás. Entonces, en tanto y en cuanto los foros, las agrupaciones mantengan su independencia de poder seguir con lo suyo, no es malo que se organicen en un foro que los nuclee como una suerte de conglomerado. Está bueno. Te voy a hacer la última pregunta. Un ex miembro, bueno, no, estás retirado, eso significa que en cualquier momento te pueden llamar para algo, ¿no? Dios quiera que no. No, pero digo, es así, ¿no? Sí, no es jubilado, está retirado. Estoy retirado, cobro mi retiro prolijamente en el Banco Provincia todos los meses y me descuentan para IOMA todos los meses también. Sí. ¿Cómo está la situación de la policía de la provincia en el hoy? En el hoy. Logísticamente está mejorando. A nivel de ciertos grados de conducción hay mucho desconcierto, mucho temor a equivocarse. Recién ahora, más o menos, con algunas actitudes, sobre todo del Gobierno Nacional en cuanto al Ministerio de Seguridad de Nación, que ha demostrado la voluntad firme de defender al hombre que protege a la sociedad, este temor por ahí se va, digamos, diluyendo. Pero hasta hace un par de años atrás había mucho consumo de psicotrópicos, digamos, para poder sobrellevar la tarea, sí. ¿Y la parte económica, el sueldo? El sueldo tendría que ser mejor, ¿no? Toda actividad en la cual se arriesga la vida Claro. no tiene precio, es decir, no tiene precio. Tampoco podemos pretender ganar $6.000 mensuales como policía del condado de Dade, en Miami, porque no están las condiciones económicas dadas, pero yo creo que tendría que haber un poquito más de dinero en ese sentido, como para que el policía, cuando cobra bien, las tentaciones las vaya, digamos, dejando de lado. Porque cuando se tiene el problema de llegar a fin de mes, de no poder pagar los libros de los chicos y qué sé yo, ese funcionario es más pasible de ser cooptado, y allí tenemos al narcotráfico lleno de billetes con el famoso plata o plomo, ¿no? O estás conmigo o directamente vas a tener problemas.
Otro de los temas, indudablemente para todos los policías activos que trabajan en la ciudad de Tandil, es IOMA entonces. Sí, Es IOMA, es un problemón lo de IOMA. es un problemón para muchos. Claro. ¿Por qué? Bueno, porque, es decir, unos dicen que no pagan, que la culpa es de los médicos dicen que la culpa es de que no les paga, otros de Facebook, inclusive, que son muy activos. Yo recomiendo atentamente la lectura de esos grupos porque ahí uno se va enterando, y se va enterando inclusive de cosas anecdóticas, porque, bueno, yo evidentemente soy un paria, no me puedo atender acá, pero sí me interesa saber quién se está atendiendo o de qué se está atendiendo. Pero un policía que puede Viene- ser, claro, de otro lugar, no Sí. sé, dentro de la provincia, Sí. o tampoco te atienden. Y Porque vos tenés en Buenos Aires, pero en Capital. Pero si un policía lo trasladan a Tandil, qué sé yo, ¿Qué hace, y viene no? de Roja en la provincia. Viene de Roja, pero- No sabés cómo es la... Teóricamente tendría que cambiar su DNI de Rojas a Tandil y a partir de ahí figurar en la cápita y entonces pasar a existir. Claro. Pero si no, no existe. Por lo tanto, Bueno, ya- salvo por vía de excepción, pues siempre hay una excepción, quizá en algunos casos muy puntuales tengo entendido que se ha hecho lugar por una cuestión de... No, porque mi pregunta es que, ¿por qué? Porque si los sueldos no son los que deberían ser y a su vez tenés problemas Con la tu atención. obra social, con la familia, es lo que vos decís. Hay un displacer. Claro. Hay un displacer, esto es claro, y ahí ese displacer puede canalizarse a través de la frustración. La frustración nos da una policía agresiva, mala, dura, o no, o una policía pasiva, temerosa, que ninguna de las dos es la que la ciudadanía quiere, ¿no? Luis, muchísimas gracias, Luis Vicat. Muchísimas gracias, como siempre, Luis. Estar aquí en vivo y en el estudio de Artículo 14, como siempre. Un placer. Gracias. Gracias a vos.